Dios les bendiga en esta mañana. Sean bienvenidos a un devocional más. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Recuerde que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que gracias a esa misericordia es que usted y yo nos podemos presentar ante la presencia de nuestro Padre Celestial para adorarle, para bendecirle y para exaltarle. Dios les bendiga en esta mañana. El día de hoy es 2 de julio del 2025 y estamos ante la presencia de Dios para adorarle y para bendecirle. El día de hoy vamos a estar viendo Primera de Corintios capítulo 10. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 13. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Primera de Corintios 10, versículo 1 al versículo 13 dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de vuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también juntamente con la tentación, dice, juntamente con la tentación la salida, para que podáis estar firmes, ¿verdad? Así vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable y que Él nos ministre en esta mañana. Padre amado, en esta mañana estamos delante de su presencia, nos presentamos ante usted en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Le damos gracias por su amor, por su misericordia, por la oportunidad que usted nos da de respirar, de tener vida, Señor. Ministrenos, háblenos a través de su palabra, que sus palabras, Señor, puedan ser de bendición para cada vida y para cada corazón. Que estas palabras nos alienten, nos animen y al mismo tiempo, Señor, nos ayuden a vivir una vida en santidad, una vida en rectitud, una vida que le agrade a usted. Espíritu Santo, llénenos, Espíritu Santo, satúrenos, guíenos por el resto del día, enséñenos en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, vamos a meditar en estas palabras. Y el escritor de Primera de Corintios empieza diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Él empieza diciendo: no quiero que ignoréis, no quiero que cometan o que cometamos un error, sino que nosotros sepamos lo que pasó en aquel tiempo, que podamos vivir una vida en santidad, una vida en rectitud, que no seamos ignorantes. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis de nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Él dice: todos pudieron ver la gloria de Dios, todos estuvieron ante la presencia de Dios, pudieron ver maravillas, pudieron ver señales, prodigios. Dice, y esto es importante que no lo ignoremos nosotros, que el Dios al que usted y yo servimos es un Dios poderoso, un Dios de autoridad, un Dios de poder. Alabamos el nombre de Jesús.
Dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿verdad? Dice, cuando Moisés los sacó, todos ellos pudieron ver la gloria de Dios. Todos ellos pudieron ver las manifestaciones de Dios, como en este tiempo pasa. Usted y yo hemos podido ver la mano de Dios moviéndose alrededor de nuestras vidas, lavándonos, limpiándonos, purificándonos, enseñándonos, salvándonos. Alabamos el nombre de Jesús. Pero no obstante, con eso hemos visto señales, milagros, hemos visto gente que ha cambiado, que ha sido transformada. Sigue diciendo el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ellos se habían alimentado de lo espiritual, de lo divino, de lo eterno. Y todos ellos habían podido ver la gloria de Dios manifestarse en sus vidas, alrededor, en la gente que estaba alrededor. Y el escritor de Primera de Corintios empieza diciendo, pero no quiero que ignoréis eso, no quiero que a ustedes se les olvide, no quiero que ustedes permitan que eso salga de ustedes, que ustedes todo el tiempo sepan que Dios es el que ha hecho la obra, que ustedes todo el tiempo sepan que Dios es el que se ha manifestado a través de Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces dice que ellos comieron la misma bebida espiritual, el mismo alimento espiritual, y dice que es Cristo, ¿verdad? Las palabras de Dios. Usted y yo nos hemos alimentado de las palabras de Dios, hemos bebido, hemos sido limpios a través de estas palabras, que dice que la palabra de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica, la que nos sacia. Alabamos el nombre de Jesús. Pero hubo un error. Ellos disfrutaron, ellos vieron la gloria de Dios, ellos pudieron ver la mano poderosa de Dios a su alrededor, como en este tiempo pasa con nosotros, ¿verdad? Hemos podido ver la manifestación de Dios a nuestro favor, hemos podido ser limpios a través de la palabra de Dios, pero el versículo dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y cuál fue la razón por la que no se agradó? Aun cuando ellos habían podido ver la manifestación de Dios, el brazo poderoso de Dios a su favor, sigue diciendo el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza a dar una lista y dice, todo esto sucedió para que quede como ejemplo para nuestras vidas. Usted y yo que estamos siguiendo a Dios, que estamos buscando a Dios, que hemos podido ver la mano poderosa de Dios, dice, eso ha quedado como ejemplo para usted y para mí, para que podamos meditar y podamos solamente glorificar a Dios y pedirle a Él que Él nos ayude a estar firmes, que Él nos ayude a perseverar, que Él nos ayude a vivir en humildad, en sencillez, en rectitud, y que toda altivez, todo orgullo, toda soberbia, todo lo incorrecto pueda ser quitado. Porque el versículo 5 dice, pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y empieza dando una lista y dice, para que no codiciemos cosas malas, cosas incorrectas, cosas que no le agradan a Dios. Versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y empieza a dar la lista que era gente que codiciaba, era gente idólatra. Según está escrito, según se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice que ellos eran idólatras, que ellos codiciaban, pero que también eran gente que solamente se sentó a comer y a beber y que solamente estaban jugando. Dios nos ayude a nosotros a no tener una actitud así y que podamos siempre tener la actitud correcta delante de Dios.
Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ¿verdad? Está hablando de la fornicación, de ir tras dioses ajenos, pero también habla de la fornicación en el cuerpo. Que usted y yo podamos vivir en santidad, podamos vivir en rectitud, y que el único Dios sea nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que no haya dioses ajenos como la televisión, como el chisme, como la codicia, como tantas cosas que pueden tomar el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida. Sigue diciendo el versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ¿verdad? Tentarle a Él, hacerle saber, si es que tú puedes, haz esto, haz lo otro. No, todo el tiempo usted y yo tenemos que ir con humildad, con sencillez, con rectitud, diciéndole, Señor, ayúdame, yo te necesito. Hágase tu voluntad y no la mía. Es verdad, Señor, me duele, me lastima, pero por favor ayúdeme, Señor. Y hágase su voluntad, siempre con humildad, siempre con sencillez. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y habla de la murmuración. Si usted se da cuenta, nos da una lista y empieza a decir los que murmuran, los que son idólatras, los que tienen deseos incorrectos, ¿verdad? Los que dice codician cosas malas. Y empieza a dar una lista de qué es lo que no tenemos que hacer. Alabamos el nombre de Jesús. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Esto está escrito para que nos dé un ejemplo de lo incorrecto, de lo que no hagamos. Que usted y yo hemos podido ver la mano de Dios a nuestro favor, pero que no caigamos en esta situación, que no caigamos en idolatría, que no caigamos en fornicación, que no caigamos en murmuración, hablar de los demás. Eso es incorrecto delante de Dios. Estas cosas escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos. Y estas palabras son para usted y para mí, para los que estamos viviendo los tiempos finales. Dios dice, estas palabras han sido escritas, han quedado como ejemplo para los que estamos en los tiempos finales. Alabamos el nombre de Jesucristo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todo el tiempo usted y yo tenemos que tener una actitud de humildad, de sencillez, reconociendo que es gracias a Dios que usted y yo podemos seguir en estos caminos de Dios, reconociendo que es por Él, que le necesitamos a Él, que sin Él usted y yo no podemos avanzar. Siempre con una actitud de sencillez, una actitud de humildad, reconociendo que nuestro Dios es el que nos ayuda cada día. Alabamos el nombre de Jesús. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que ellos pasaron cuando habla de la murmuración, cuando habla de la codicia, cuando habla de la fornicación, cuando habla de todas las cosas que pudimos leer, todo es algo humano. Pero dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Tenemos un Dios fiel, un Dios que puede ayudarnos, un Dios que puede fortalecernos, un Dios que puede darnos la victoria. Alabamos el nombre de Jesucristo. Dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Dice que fiel es Dios y que Él no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir.
Por eso es que todo el tiempo tenemos que venir con humildad, con sencillez, reconociendo, Señor, ayúdame, te necesito. Nunca olvidarnos o tratar de ser autosuficientes y pensar que todo está bien, que todo está correcto. No, cada día tenemos que venir ante su presencia. Cada día tenemos que decirle, Señor, ayúdame por favor en este día, en este comienzo de día. Ayúdame, yo te necesito. Guíame, enséñame, líbrame del mal, líbrame del pecado, líbrame de la tentación, líbrame de todo lo incorrecto, Padre amado. Esa tiene que ser nuestra oración cada día y cada mañana. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces dice, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, ¿verdad? Porque recuerde que la tentación es algo humano, pero Dios nos va a dar la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Entonces, Él va a dar la salida para que usted y yo podamos soportar, para que usted y yo podamos vivir una vida en santidad, para que usted y yo podamos vivir una vida en rectitud, para que usted y yo estemos listos para cuando Él venga, alabamos el nombre de Jesús, podamos irnos con Él. Recuerde, fiel es Dios. Nuestro Dios es fiel. Si usted se está enfrentando con alguna dificultad, con algo que es en la carne, con algo, con una tentación humana, recuerde que tenemos un Dios fiel. Un Dios que nos puede ayudar a vencer, a seguir adelante, a vivir en santidad, a vivir en rectitud. Es verdad, a lo mejor va a ser difícil y usted va a sentir que no puede. Pero recuerde que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Lo único que tenemos que hacer es ir ante su presencia, tener una actitud de humildad, una actitud de sencillez, de reconocer que nosotros no podemos, que es gracias a Él. Así vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Padre amado, en esta mañana le damos gracias por sus benditas palabras. Ayúdenos, Padre amado, a recordar lo que usted nos ha dejado como ejemplo en la palabra, en su palabra de Dios, en su palabra, Padre amado. Ayúdenos a meditar en estos ejemplos. Ayúdenos a tener una actitud de humildad, de sencillez, de rectitud. Porque queremos vivir para usted, queremos agradarle a usted. Yo le pido que usted bendiga cada vida, cada corazón que está viendo este video, que sea usted hablándoles, que sea usted ministrándoles, que si alguien está pasando por una tentación, Señor, humana, sea usted ayudándole como su palabra dice, sea usted fortaleciéndole, sea usted dándole la salida. En esta mañana, Señor, le damos la gloria, le damos la honra, le bendecimos y le exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermanos, hermanas, amigos, amigas, Dios les bendiga. Que tengan un excelente día y meditemos, sigamos meditando en esta palabra. Que recuerde que Dios es fiel y que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación, Él nos dará la salida. Dios le bendiga.